es claro, aunque tengamos todas estas condiciones climáticas, hay que portarse bien, quedarse en la casa y si va a salir, usar los permisos. Y durante los días 18, 19 y 20 de este mes de septiembre se va a habilitar un permiso especial de fiestas patrias donde todavía hay algunas dudas. Pero para aclararlas vamos a tomar contacto con el Teniente Coronel Juan Velázquez, comandante de la Comisaría Virtual. Muy buenos días, Teniente Coronel. Gracias por contestar nuestro llamado para aclarar algunos puntos. Primero que todo, hay que aclarar porque algunas dudas existen. Es solo un permiso, no uno para cada día. Uno elegirá el día, pero solo un permiso y solo para comunas que se encuentren desde la fase 2, vale decir, desde la fase en transición en adelante. ¿Qué pasa con las comunas en cuarentena? Humberto, muy buenos días, gusto saludarlo. Efectivamente, partamos primero con las comunas en cuarentena. Las comunas en cuarentena no tienen acceso a este permiso, ya al permiso para fiestas patrias, para realizar actividades interdomiciliarias, por así decir. Por ejemplo, asistir al domicilio de un familiar. Ese permiso no cuenta para las comunas que están en cuarentena. Las comunas que están en cuarentena pueden tener acceso, porque aquí viene la siguiente pregunta generalmente, ¿y qué sucede con los permisos habituales que se tienen? Los permisos habituales continúan tal cual, corren por vereda separada. Ya, y efectivamente, aquellas comunas que pueden acceder a este permiso son desde la fase 2 en adelante. Ya para la fase 2 eso es obligatorio, ese caso va a ocurrir a cualquiera de las otras comunas, excepto la en cuarentena, porque no pueden ir a comuna en cuarentena, obtener este tipo de permiso. Para las fases 3, 4, no es necesario obtener este tipo de permiso si es que va a transitar o va a asistir a un domicilio que se encuentra en la misma fase, es decir, en fase 3, 4, 5. Claro. Pero si acaso va a concurrir a un domicilio que se encuentra en fase 2, ya necesita obtener este permiso. Pero eso es interesante aclararlo, Teniente, porque yo no sabía, o sea, algunos no sabíamos bien eso. Es imposible que una persona en fase 2, 3 o más pueda asistir o ir a visitar a su familia si es que esta familia vive en una comuna en cuarentena. No se puede traspasar esta comuna. Solamente visitar entre comunas que estén en la fase 2 en adelante. Efectivamente, y si acaso la comuna se encuentra, como digo, en fase 3 o 4 y quiere ir a visitar a algún familiar que está en fase 2, obtiene este permiso. Si acaso va a ir a visitar a un familiar que se encuentra en misma fase o en la misma comuna, es decir, en fase 3 o fase 4, no requiere ningún tipo de permiso. Muy bien decía usted, Humberto, que este permiso es uno por RUT durante el fin de semana. O utiliza este permiso el día 18 o el 19 o el 20. Teniente Coronel, hay una pregunta que es bueno aclararla. Lo que usted me está diciendo es que si una persona va a visitar a un familiar que vive en la misma comuna y que se encuentran en la fase 2 o más, no necesita sacar el permiso, solamente es para pasar de una comuna a otra. No. Aquellas comunas, para la fase 2 es inmensamente obligatorio, o sea, es 100% obligatorio. Si acaso se va a mover dentro de si acaso en la fase 2 se va a mover a cualquier comuna, ¿ya? A cualquier comuna, ya sea que esté en fase 2, en fase 3, fase 4, fase 5. Recordemos que no puede ir a una comuna en cuarentena, ya es obligatorio. Pero para aquellas comunas que están en fase 3 o 4, si es que no se van a mover a una comuna que está en fase 2, no requieren permiso. Perfecto. Para la fase 2 siempre eso va a ser obligatorio. Ok, entiendo. Entonces, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo más práctico, si es que Providencia, que se encuentra en la fase 3, que es de preparación, se quiere mover a la comuna de Ñuñoa o de Las Condes, que también se encuentran en la misma fase, no necesitarían permiso porque ambas están en fase 3. Si es que nos queremos mover, por ejemplo, a otra comuna como Lo Barnechea, que está en etapa 2, sí se requeriría ese permiso. Sí se requeriría ese permiso. Y ahora, si acaso las personas en el trayecto, en su desplazamiento, pasan por una comuna que está en cuarentena, no pueden descender del vehículo. Es decir, no se pueden detener en esa comuna. Teniente Coronel, más preguntas. Vayámonos a lo que ocurre este fin de semana. Hay personas que realizan labores esenciales y requieren cruzar un cordón sanitario. Corríjame usted, yo lo que he dicho insistentemente acá es que hay 3 maneras de cruzarlo. Una es con la razón de mudanza, la otra es un funeral
y la otra es un tratamiento médico. Las tres con la documentación necesaria que garantice que se va a hacer eso. Ahora, ¿qué pasa para personas que trabajan, por ejemplo, que van a ir a hacer un trabajo de comuna? ¿Van a poder seguir cruzando este cordón este fin de semana? ¿Qué permiso tienen que tener? Efectivamente, lo que acaba de señalar usted, Humberto, es así. Eso para efectos de esos son los salvoconductos individuales, para trámites particulares en definitiva, ¿ya? Y también se puede cruzar por efectos de trabajo con permiso único colectivo, como los que tienen ustedes los funcionarios de la prensa, ¿ya? Los trabajadores de la prensa, un permiso único colectivo, ¿ya? Y por el otro lado también se puede cruzar un cordón sanitario haciendo uso de la credencial más la cédula de identidad, todo esto siempre y cuando se encuentre en funciones laborales, ¿ya? Por supuesto. Es decir, en ese aspecto continúa todo tal cual, pero el alcance que muy bien hace usted, Humberto, para cruzar un cordón sanitario y recordar que vamos a tener cordón sanitario, voy a recurrir a la ayuda de memoria acá. Vamos a tener cordón sanitario en el Gran Santiago, Concepción, ya región de Valparaíso, Temuco y Padre de las Casas. Para cruzar ese cordón sanitario solamente se puede hacer, como usted muy bien decía, ya con uno de esos salvoconductos individuales, con permiso único colectivo o con permiso de desplazamiento colectivo, que el permiso de desplazamiento colectivo no es otra cosa que la credencial, más la credencial de trabajo o el contrato de trabajo, más la cédula de identidad, siempre en funciones laborales. Bueno, Teniente Coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Velázquez, de Comisaría Virtual, para aclararnos algunos puntos claves que van a ser fiscalizados durante este fin de semana. El llamado siempre es a quedarse en la casa, pero si es que hay necesidad de moverse, siempre tener la documentación que se requiera. Muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros. Humberto, muchísimas gracias a ustedes.